En mi tierra. El sentido de la misión. Y una vez más, el sentido de la misión. Esa es la serie que hemos estado viendo referente al libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos, de los Hechos. Bueno, quiero que me ayuden, ya estamos por allá listos, la presentación ya está lista, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar y es importante, si usted se acuerda, hermanos, hemos visto lo que es la vida de la iglesia, que es algo importante, es algo hermoso, y vimos al inicio en el libro de los Hechos cómo se inició la iglesia, cómo se organizó inicialmente, las características distintivas de la iglesia. ¿Cuáles son esas características? No de la historia de allá, sino que deben de ser algo actual. Tiene que haber fe en la iglesia, ¿está de acuerdo conmigo? Tiene que haber comunión cristiana, tiene que haber unidad, tiene que haber santidad, tiene que haber poder, ¿verdad? Son parte y características de la iglesia de Cristo. ¿Y la iglesia de Cristo somos tú y yo? ¿Sí? Entonces vivimos en fe, en comunidad cristiana, ¿sí? Vivimos en unidad, santidad personal y vivimos con el poder de Dios, ¿sí? Amén. Bueno, ahora va lo siguiente. Vimos también cuál ha sido la misión de la iglesia, de qué se trata, para qué está la iglesia. La iglesia, usted y yo tenemos que adorar, tenemos que proclamar esas virtudes del Señor, su mensaje, tenemos que enseñar a aquellos que han sido alcanzados, debemos de tener comunión entre nosotros como miembros de la iglesia y debemos de servir a aquellos que están en necesidad. Eso ya lo hemos visto y eso se ha tratado, esperemos que más de uno lo tenga ahí en cuenta y sea un recordatorio. Esto es en todo esto que le estoy comentando ahora es una visión global en la cual hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo del Señor, y esto está en todas las iglesias que no es que se llamen cristianas, son iglesias que son cristianas, ¿verdad? Gracias. Hay iglesias que se llaman cristianas pero no lo son. Hay iglesias que, es más, no se preocupan por llamarse cristianas, son cristianas porque se ve. Decía el dicho por allá, se ve y se siente. Son iglesias que son cristianas. ¿Hasta ahí va conmigo? Ahora, el nombre, ¿se acuerda usted por qué cómo se llama al libro de los Hechos? Que es un libro de carácter, ¿qué? ¿Se acuerda? Histórico, es un libro histórico, el libro de los Hechos. Entonces, ahí cuando hablamos cuando se le puso cuando estamos hablando de los Hechos, es algo que se le puso ya 300 años en el siglo III, fíjese, después de Cristo se le puso al libro de los Hechos, y esto, y se lo comenté esa ocasión, le llamaban a esto simplemente los primeros cristianos Hechos, no le decían no le decían de los apóstoles, simplemente le decían Hechos y le llamaban Praxeis, ese era el nombre que le llamaban al libro de los Hechos. Los primeros hermanos nuestros le llamaban Praxeis a la historia de la misma iglesia, y lo que ustedes ya hemos visto hasta el momento, hermano, esto es un recordatorio rapidísimo. Vimos la sanidad del cojo, ¿se acuerda? El cojo de nacimiento, está en Hechos 3, vimos también ahí cuando hubo esos discursos, tú lees todo el libro de los Hechos, estamos hablando de 24 discursos diferentes de distintos personajes, desde discípulos, desde aquellos que están mencionados, ¿sí? Poquito, muchos, son 24, y nos habla también, si usted se acuerda, de Pedro y Juan, que fueron encarcelados, cómo comenzó la persecución de la iglesia, tuvieron que ver los saduceos y varios personajes. Se menciona también cuando se eligió a los primeros diáconos, todavía no existía el concepto de diácono en la primera iglesia. Se habla de Esteban, el primer mártir. Acuérdese de esto, hay un primer mártir llamado Esteban y hay otro mártir que fue el primer apóstol, ¿verdad? Pero no por eso se demerita que fue el primer mártir, pero de los conceptuados como apóstoles. Ahí esto es todo recordatorio, ¿no? Vemos, ¿se acuerda usted la visión del centurión, de Cornelio, y también la visión de Pedro? Esto también ya lo vimos. Los diferentes Herodes, ¿se acuerda? ¿Cuántos Herodes vimos? ¿Se acuerda? No, 4, vimos 4 Herodes. El grande, acuérdense que Herodes era como decir la palabra que le definía en la jerarquía que tenía, ¿sí? Entonces uno de ellos era cronológicamente, primero fue el grande, luego fue Arquelao, luego Antipas y luego Agripa. Esos son los 4, ¿sí?
Hay algunos que mencionan y dicen, hubo unos más, ahí luego no se ponen de acuerdo, pero los que están definidos como tal son 4. Se habla de Jacobo, entonces el primer apóstol, mártir, luego la liberación de Pedro de la cárcel, ¿verdad? Que casi se iba quitando las chinguiñas y ya que estaba fuera se dio cuenta que era de a de veras, ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, fue liberado y comienzan los viajes misioneros. Hasta ahí, van conmigo, los viajes misioneros, algo que estaba yo ahí queriendo informarle a usted algunas cosas. Créame que esta semana fue un poquito complicada, temas por lo del sepelio, el velorio, sepelio de nuestro hermanito Domingo, los que pudimos estar con él, vimos la gracia del Señor, la misericordia del Señor, de un hombre de Dios, que si bien es cierto la gran parte de su vida se dio vuelo, pero Dios en su misericordia los últimos 2 años de su vida fueron con candela, fueron con ganas, entusiasmado por el Señor, y bendecimos al Señor por su vida de nuestro hermano. Y pues bueno, fue una semana difícil, pero sin embargo me di a la tarea en este poquito tiempo de estar trayendo unas cosas, recapitulando, haciendo unas cosas para darle algo importante en cuanto a lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy es lo último del segundo. ¿Le puedo apuntar así? Lo último del segundo. No vamos a hablar de tiempo, ¿sí? De entrada, no vamos a hablar de tiempo. Cuando hablamos de lo último del segundo, ahorita usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Hablamos de las últimas partes del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Quiero decirle algo, si usted se va a pie, caminando, ¿hasta dónde crees que llegarás sin que te salgan juanetes, callos y todo lo demás? ¿Cuánto caminaremos así? A paso de marchante que le están correteando, ¿cuánto caminaríamos? Y hablando de kilómetros, 15 kilómetros. Yo caminando así que no me fatigue la carne, unos 14, 15, ya después ya no respondo, chipote con sangre, ¿verdad? ¿Sí? En los viajes misioneros, hermanos, a la hora de ver los datos de cuánto viajaban, ellos viajaban caminando alrededor de 50 kilómetros. Caminando. ¿Cuántos son 50 kilómetros? Rete lejos, ¿verdad? 50 kilómetros, y no había Nike, nada de eso. Eran caminatas de 12 horas promedio. Las otras 12 horas eran promedio para descansar, eran para dormir obviamente, para alimentarse, para necesidades, pero era algo extenuante, hermano, era desgastante. Y estamos hablando de bastantes kilómetros, ¿sí? Entonces, cada hora avanzaban alrededor de 4 kilómetros, cada hora. Entonces de ahí vayamos sacando nuestras cuentas. Hablemos de esa última parte de ese segundo viaje misionero, que es lo último del segundo viaje, y hablemos y vaya conmigo, el panorama está en Hechos 17, capítulo 17. Y de ahí pues vamos a arrancar. Pablo y Silas en Tesalónica. ¿Sí? Hasta ahí va conmigo. Cuando ya tenga Hechos 17 me indica, por favor. Sí, Hechos 17. Bueno, esto, hermanos, a mí me gusta mucho leer esto porque a mí me pasa lo siguiente, hermanos, se me va el tiempo bien rápido. Me pongo a leer, quiero sacar información, conjuntarle y todo lo demás, pero llega un momento en que me está interesante el asunto y me sigo, hermano Rodrigo que está por acá, Dios te bendiga. Para los que no lo conocen, súmense conmigo, apenas le conocí hoy. Él se fue miembro de la iglesia de Aposento Alto y por cuestión laboral se fue retelejos, ¿qué? Tijuana, ¿verdad? Tijuana, y desde el 2020 anda por allá. Y pues él vino acá a su casa, ¿verdad? A estar de visita, o no sé si vayas a ir de visita allá y seas de casa acá. ¿Cómo te sientas? Si estés bien, gracias a Dios por su vida. Y bueno, el tema es que regresando al punto, Hechos 17, hablando de ese último, segundo viaje misionero de Pablo y Silas, fíjense, Tesalónica, a donde llegaron Pablo y Silas, tenía un promedio en ese tiempo de 200,000 habitantes, no era Naucalpan, era bastante la cantidad de personas ahí, y era un puerto, Tesalónica era un puerto, hagan decir de cuenta como Veracruz, pero otro nivel, ¿verdad? Era un puerto de gran actividad comercial en Tesalónica, llegaba comercio, fíjese, llegaba ahí el comercio, los que hemos visto en nuestros mapas, ¿han visto ustedes el mar Mediterráneo, su forma? ¿Sí? Entonces Tesalónica era un puerto importante de comercio, y ahí llegan Pablo y Silas, llegan a un lugar de muchas personas. Y pasaron antes, si usted se fija en el versículo 1 de Hechos 17, usted se va a dar cuenta que habla de Anfípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hasta ahí va conmigo. Pablo y Silas no pasaron a predicar, dice que pasaron
pasando, no dice nada de que hicieron viaje ahí y a Polonia. Y la explicación que dicen los que dicen que saben es que ahí no había sinagogas y se fueron de filo, porque si usted se acuerda, Pablo tenía una estrategia de evangelio y era llegar primero ¿con quién? Con los judíos, ¿verdad? Porque ahí ya había identidad, y luego de ahí picar piedra para los gentiles, ¿sí? Llegaron Pablo y Silas a Tesalónica y ahí encontraron una gran colonia de judíos y una sinagoga. Esta visita de la que estamos hablando dentro del segundo viaje misionero, ¿sí?, duró alrededor de 5 meses. Llegaron directo a predicar a la sinagoga y lo hicieron por 3 ocasiones consecutivas. Entonces ellos mencionan a los comentaristas, hagan de cuenta, llegaron hoy, predican hoy, a la siguiente semana, el siguiente, bueno, no hoy, sábado, ayer llegaron ayer, siguiente sábado, pasó una semana y al siguiente sábado fueron 15 días y 3 días consecutivos predicando con esfuerzo, ¿no? Y es el mensaje que ellos predicaban, en resumen, era venimos a presentarles a Jesús. Y imagínense, vienen a presentarles a alguien que muchos dicen, ¿quién es ese Jesús? ¿De qué me estás hablando? Ese Jesús padeció, murió, resucitó de entre los muertos. Ese Jesús es el Cristo. Fíjese, cuando les estaban diciendo a los de Tesalónica es el Cristo, les estaban diciendo en hebreo, Masaya, mal pronunciado, pero usted aguánteme tantito porque no soy de esos, ¿verdad? Le estaban diciendo, este es el Mesías, este es el ungido, este es el elegido, este es el de que habla Isaías, este es el de que hablan las profecías. Imagínese ese mensaje con su gente. ¿Cómo cree que lo iban a tomar? Venga, lo que tú digas, que a ti tampoco ni te conozco, pero viene tu mensaje. ¿Cómo cree que iba a ser aceptado ese mensaje? Como lo que sabemos, hubo gente que sí, hubo gente que no lo aceptó. Y por ese mensaje hubo un resultado. ¿Cuál fue ese resultado? Algunos de los judíos, dice la palabra del Señor, se convencieron, se juntaron con ellos. Dice que se juntaron gran número de piadosos, pero también, muchas mujeres principales se juntaron ahí con ellos, empezaron ahí, no se le puede llamar proselitismo, empezaron a hablar de la verdad y empezó a hablar de sus resultados. Pero como en todos lados llegamos con el evangelio y hay algo que se llama oposición, ¿verdad? ¿Qué tal se siente la oposición? Me encanta la oposición, es bonito la oposición, ¿sí? ¿Qué pasa? El que hace oposición no se pelea con el mensaje solamente, se pelea con aquel que lo lleva, lo toman personal y la oposición la sufrieron. Dice la Biblia, dice en esos versículos que la oposición fue por parte de judíos celosos. Cuando vemos ese celo, ¿por qué razón era? Era una, por el mensaje, pero más que el mensaje mismo es que les daba envidia porque la gente estaba escuchando, la gente estaba poniendo atención, era algo diferente, que aunque incongruente por el tema, por ejemplo, de resurrección, era algo que iba el Espíritu Santo inmerso en eso, hermano. Entonces el Señor estaba tocando los corazones de los hombres, Dios estaba tocando los corazones de los hombres, había resultados, y dice que esos judíos celosos, mi pregunta fue, ¿por qué los judíos celosos, ellos no se encargaron de alborotar a la gente? No, alborotaron perversos. Y me acuerda de más de una ocasión, aquellos que tenían cierta jerarquía y cierto nombre, buscaban, asusaban o motivaban a otros, les pagaban a muchas veces de estas personas para que se encargaran de la chamba sucia. Ellos no lo hacían directamente, pero apoyaban todo, pero eran mañosos, para que me explique yo, ¿sí? Usaban a otros para los propósitos, les alborotaron esos perversos, armaron una turba, buscaron a Pablo y Silas, no los encontraron. Conforme tú y yo vamos leyendo, dice que ahí presentaron entonces a Jasón. Los opositores presentaron a Jasón. Ese Jasón, hermanos, era un hermano recién convertido. Les hospedó en su casa. Jasón quiere decir portador de salud, ese es el nombre, Jasón, portador de salud. Él y otros cristianos que creen que se los llevan, ¿verdad? Se los lleva, fueron presentados injustamente, fueron multados, se comenta que no fue algo barato lo que tuvieron que pasar, fueron maltratados, y ellos dijeron una frase, hermanos, estos perseguidores dijeron una frase, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y me acuerdo mucho que cuando su servidor estaba en los Gedeones internacionales, había una frase que nosotros mismos nos decíamos, hoy nos toca ir a trastornar el mundo. Ahora en esta semana, ¿trastornaste el mundo? ¿O fuiste
como un zapato, como un pie en un zapato a la medida. ¿Cómo nos fue esta semana? ¿Trastornamos al mundo? Voy a repetir porque no se entendió. Bueno, para que me explique, hicimos algo como hijos de Dios, sirviendo, que removió el reino de las tinieblas de alguna manera, ¿sí? Y si no es de esa manera, no podrían hablar de nosotros estos que trastornan al mundo. Y cuidado, un cristiano, una característica del cristiano es alguien que constantemente su accionar en Cristo va a trastornar al mundo, hermanos. Eso es definitivo. Y si no está pasando, tenemos que pedir perdón, Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer? También dijeron estos opositores, de los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alguien dijera, pues bueno, ¿qué? ¿No había libertad de expresión? ¿Por qué no podían ellos decir esto? Contravenir, es decir, algo contrario a los decretos del César. ¿Por qué era tan delicada una acusación de estas? Uno de los delitos más graves en ese tiempo, hermano, en el Imperio Romano, recuerde usted que todos estos lugares, estas ciudades, estaban bajo el yugo de ya una monarquía romana, en la cual había un emperador. ¿Se acuerda quién era ese emperador? Julio César, ¿sí? Y no era ni el Julio de aquí, ni el Chávez, ¿verdad? Era una persona estratega militar, ¿verdad?, que sabía hacer las cosas en el tema de llegar a oprimir naciones, y tenían una estrategia, hermanos, que yo veo dentro de esa maldad inteligente para preservar la paz. Y ya la platicaré en su momento con usted, ¿sí? Pero fíjese en lo siguiente, el delito más grave en ese tiempo para el Imperio Romano era reconocer lealtad a otro rey, a otra persona que no fuera el César. Acuérdese de lo siguiente, ¿se acuerda cómo eran llamados aquellos que tenían una jerarquía? ¿Sí? En el pueblo judío eran Herodes, ¿sí? Pero para el pueblo romano, para los ciudadanos romanos eran Césares, ¿verdad? Cada quien tenía su calificativo, su gente que le denominaban de esa manera. Ese César, ese nombre dignificaba, para que me explique yo, dignificaba a aquella persona, y ya le ponían el otro nombre. En esos tiempos, hermano, había una característica: en el pueblo romano podían tener los ciudadanos 3 nombres. Y alguien dijera, pues ¿para qué tanto? No me lo pregunte, yo no tengo la respuesta, pero tenían sus 3 nombres, muchos de ellos, y el hablar de César dignificaba. Y cuando hablamos fíjese, cuando hablamos nosotros de Herodes, para los judíos había 4, para los Césares, ¿cuántos cree que hubo? A partir de Julio en adelante, contando a César, hubo 12 Césares, cronológicamente en distintos tiempos. Y entonces hay cosas ahí interesantes, y ahí llegaron y predicaron, hubo oposición y todo lo demás. Y si usted se va conmigo en Hechos 17, vamos leyendo y vamos por ahí, llegamos hasta el 10. Los hermanos, literalmente, pues, para protegerlos, cuidarlos, despachan de noche a Pablo, a Silas, y los mandan con dirección a Berea. Recorrieron entonces 80 kilómetros de Tesalónica a Berea. Alguien calcula que llegaron en 2 días. De Tesalónica a Berea se aventaron 2 días promedio, ¿no? En ese viaje mínimo, le hicieron ese tiempo, llegaron al lugar, entraron a la sinagoga, y los judíos ahí estaban, pero dice una característica de ellos, que eran más, ¿qué dice? Más nobles. Y cuando yo veo las características de los judíos en aquel lugar, tenían las siguientes características: eran generosos, eran liberales y de mente abierta. Y yo me voy por el segundo y tercer concepto que le acabo de mencionar, ¿sí? Liberales. ¿Qué es una persona liberal? ¿Qué es una persona de mente abierta? Que no le gana el prejuicio para escuchar opiniones y sacar conclusiones. Pero si nos gana el prejuicio, ahí tenemos problemas, ¿verdad? Porque ya no se escucha, ya es lo que yo digo y se acabó. Y estas personas, estos judíos, eran más nobles, entonces escuchaban. Había la oportunidad de un diálogo, y había la oportunidad de llegar a acuerdos, había la oportunidad, pues, de que hubiese comprensión de argumentos y llegar a conclusiones. Ahí estuvieron escuchando la palabra. Dice la palabra del Señor que recibieron la palabra con solicitud. Y cuando yo veo qué es lo que sucedió ahí, hermanos, en resumen, los judíos que estaban ahí, no cristianos todavía, y que comenzaron a recibir ese evangelio, se esforzaron
en entender lo que estaban escuchando. Y dice, escudriñaban para ver que estas cosas fueran así. Hace lo que usted hace cuando uno le predica desde aquí. Llega a su casa, se pone a leer lo que leímos aquí y busca un libro, a ver si el pastor no dijo una mentira blanca. A ver, paréntesis, ¿el cristiano se vale las mentiras blancas? Chiquitita, ¿seguros? Se van a ir al cielo, hermanos, con todo y zapatos. Bueno, los alborotadores de Tesalónica, fíjese, Tesalónica, ¿sabe que Pablo y Silas están en dónde dijimos? En Berea. Les llegó el chisme, están allá. ¿Qué hicieron? Caminaron 2 días, viajaron 2 días para llegar allá y alborotar a las personas que estaban en aquel lugar, y duro contra Pablo y Silas nuevamente. Y luego entonces Pablo se adelantó para no peligrar, porque ¿quién era? Se menciona, ¿por qué Pablo y no Silas? ¿Por qué a veces se separaban? El orador principal ahí era Pablo. ¿Se acuerda usted que llegó el momento en que Pablo, el apóstol, no iba en carácter de líder como Bernabé, y ya conforme fue fungiendo en su actividad, él tomó ese liderazgo? Yo diría, Dios le dio ese liderazgo, hermanos, a Pablo. Entonces, Pablo entonces se adelanta y luego sale, Silas y Timoteo se quedaron todavía, y luego va Pablo a Atenas. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Quién va en diapositivas? ¿Sí cambió? Pablo a Atenas, bueno. Hay un doctor por ahí ya afinado, que algunos dicen que fue un erudito, un traductor, él se llamó Barry J. Beitzel. Este traductor, fíjese, o este traductor y erudito bíblico comentó, y con un paréntesis, todo aquel que se diga a sí mismo erudito, ya le falló. Todo aquel que digan de él es erudito, pues solamente lo que Dios le permitió conocer, ¿verdad? Pero no hay erudito, no hay teólogo, no hay persona en el mundo que tenga todas las respuestas al tema bíblico, pero bueno, se esfuerzan y se hace un buen trabajo. Él comentó acerca de Pablo, al viajar rumbo a Atenas, él iba, fíjese hermanos, lo ven de esta manera, iba Pablo solo, ya no iban los otros discípulos, iba por la costa del mar Egeo. Cuando tú y yo vemos el mar Egeo, prácticamente él lo que hizo, iba costeando, y llega un momento que para llegar a Atenas se metió en una especie de península, como un río grande, por ahí entró, iba viajando Pablo, y ¿qué cree que vio? Al ir llegando en los rumbos para llegar a Atenas, vio el llamado Olimpo. Imagínense a Pablo, ¿sí? Él sale, sigue viajando, ahora solo entre comillas, el Señor va con él, ¿sí? Y ve desde lejos aquellos lugares donde, si usted se pone a leer un poquito acerca de la biografía de Pablo, Pablo no solamente sabía del tema que tenía que ver por ser fariseo de fariseos. Algunos cuestionan incluso que si se graduó o no como fariseo. Cuando nosotros vemos todo lo que es el bagaje del conocimiento bíblico, de que sabía, pero también sabía cultura general. Entonces, hermanos, les invito, también hay que saber cultura general, ¿verdad? Eso es importante, la historia, ¿verdad? ¿Quién fue Maximiliano? ¿Quién fue Nezahualcóyotl? ¿Verdad? A Hernán Cortés, que le quemaron los pies, ¿verdad? ¿Seguros? Pues algunos ni dijeron nada, entonces ni se acordaban, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, fíjese, pasa Pablo, está costeando, entra por un río grande, sí, y pasa y ve el mítico lugar del Olimpo, del dios Zeus. Él había oído y de oídas lo que había en Grecia, sí, pero no se imaginaba lo que iba a encontrar ahí, hermanos. Y estaba yo leyendo todo esto y me cerré mis ojos para haga de cuenta que yo era Pablo, pero más gordo, ¿sí? Y va Pablo, y todo lo que había pasado, le empezaban ya a perseguir. No nada más había gente que lo perseguía para sacarlo de la ciudad, había gente que lo perseguía porque lo querían matar. No todos le perseguían por la misma dinámica. El celo y todo eso infundado y diabólico, sí, pero no le perseguían todos y querían con ellos hacer lo mismo. Imagínese un Pablo, va viajando, va en ese barco y va meditando estas cosas, tiene la idea de dónde va a llegar, pasa y ve todo esto y llega a Grecia, ¿sí? ¿A qué ciudad llegó Pablo entonces? Fíjese, una ciudad conceptuada como pagana, idólatra, desenfrenada, era el mayor centro intelectual del mundo antiguo, hermanos. Casi, ¿ha usted visto la estatua del pensador? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué posición tiene el pensador? Le voy a decir, es un hombre mal sentado, ¿verdad? Sin ropa, pero bueno, el tema es que está con una manita así, ¿se acuerda?
Sí. Así cuando yo me pongo para ver a qué horas me va a servir la hermana Betty de comer, ¿sí? Fíjense, hermanos, y así como eso, estaba yo queriendo traerle el dato de cuántos dioses había en Grecia. La verdad, hermanos, me cansé, porque había, no, cientos, algunos han dicho miles, pero había muchísimos dioses, tenían dioses para todo. A veces pienso yo hasta para las pestañas, hasta para, no sé, tenían dioses para todo, hermanos. Pero obviamente ninguno de esos era realmente el Dios vivo, verdadero. Era sede, Grecia por mucho tiempo fue sede de los mayores conceptuados como los mayores filósofos renombrados de la historia humana, Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Qué es un filósofo? ¿Qué es un filósofo? De entrada tiene que ver con, no es algo físico, es algo mental. Es algo que implica mover las neuronas, que implica pensar, y es gente que se detiene, deja toda actividad para pensar y para buscar verdades. Eso se le llamaría escudriñar también, es escudriñar. Y yo a veces dijera, ¿qué habrá en la cabeza de un filósofo? Pues ¿qué cree? Igual neuronas, ¿verdad? Igual tantas cosas, se dedicaban a pensar. Pero fíjese, llega a un lugar donde no había un trasfondo judío, no había cultura judía, hermanos, ¿sí? Entonces, si usted se va conmigo al versículo 18 del capítulo 17, fíjese, y ahí se encuentra Pablo a los epicúreos y se encuentra a los estoicos. Algunos filósofos que estaban ahí, que eran ellos, disputaban con él porque llega Pablo y a lo que iba, ¿verdad? Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Quiero llamar su atención a lo siguiente: el hemistiquio A, es decir, la parte A de este versículo, es de la gente celosa de lo que ya creía y no tenía toda la disposición a creer más. La parte B de este versículo, el hemistiquio B, es de aquellos que estaban curiosos porque querían saber más, ¿verdad? Ya de entrada ahí este versículo nos dice algo ahí. ¿Va conmigo? ¿Sí? Luego dice, bueno, las dos filosofías, cuando estamos hablando de los epicúreos, hasta para pronunciarlo tiene su chiste, ¿verdad? Los estoicos no tanto, pero esos epicúreos y esos estoicos eran las dos filosofías más predominantes de Grecia en ese tiempo. Es decir, eran los que, la forma de pensamiento mayor. Había más, pero las mayores eran estas. Y esos epicúreos eran seguidores de un tal Epicuro, por eso le llamaban así. Ellos creían que el fin supremo del hombre es evitar el dolor. En lugar del curita, mejor me alejo de lo que me causa ahí un dolor físico, lo que sea. Eran materialistas. Ellos decían, Dios existe, pero Él no le interesa involucrarse con nosotros. Entonces Él en su asunto, nosotros en el nuestro. No negaban su existencia, pero ahí se quedaban aparte. Esos epicúreos también se deshacían de lo divino, lo hacían a un lado para honrar el placer. Les era mejor para ellos, fíjense, Dios aparte y yo busco placer. Imagínense cómo se daban vuelo. Ellos decían también, los epicúreos, mi cuerpo va a morir, ¿sí? Y mi alma va a ser desintegrada. Alma y cuerpo son desintegrados, entonces todo llegaba hasta ahí. Esos eran los epicúreos. Y los estoicos, yo dije, pues bueno, su líder va a ser un estoico también, ¿no? Seguidores del filósofo Zenón. Y dije, Zenón, ¿qué tiene que ver con los estoicos? Bueno, ¿por qué estoicos? Estas personas se reunían en un lugar, un pórtico o un área común llamada estoa, por eso estoicos. Por su lugar de reunión, ahí estaban los estoicos, y ellos decían en lo que creían, ellos entendían y practicaban el total dominio de uno mismo. De ahí viene, fíjese hermano, mucho del tema de la meditación, ¿sí? Viene del área estoica, ¿sí? La meditación del uno mismo, su meta máxima de la vida era llegar a un punto máximo de indiferencia total del placer y el dolor. Era la contraparte ¿de quién? De los epicúreos, ¿verdad? Pues por eso estaban como que asunto aparte, ¿verdad? Indiferencia total al placer y al dolor. La divinidad es corpórea, entonces también podemos encontrar la divinidad hasta en la materia más vil. Las formas de pensamiento actuales, hermanos, vienen muchas de ellas desde la Grecia de esos tiempos. Lo que nosotros vemos en la actualidad viene desde ya hace mucho. Y decían ellos, ¿qué querrá decir este palabrero? Vieron a Pablo como un filósofo, dicen los que comentan, un filósofo neófito. Había filósofos que rodaban su piedra mucho y decían cosas con fundamento, muchas de ellas, ¿verdad?
pero siempre al no estar la verdad de la palabra de Dios, se iban a lugares que no tenían que estar, pero decían de Pablo, él es un filósofo neófito, es decir, una persona ignorante, alguien nuevo. Fíjense, cuando hablamos de un neófito, nosotros pensamos que necesariamente es alguien ignorante, no siempre es así, es alguien nuevo en algo. Es alguien nuevo en algo y con conocimientos todavía deficientes. No quiere decir que no sepa nada, está empezando y por eso es así. También le llamaron, hermano, ¿por qué le llamaron de esta palabra? Porque algunos de ellos dijeron, ese fulano es un picoteador de semillas. Así dijeron ellos, este es un picoteador de semillas. Y yo ya saben, picoteador de semillas, ¿y por qué? ¿Por qué pues que traía algo ahí o no? Su manera de esos filósofos era una forma despectiva de decirle, picotea trozos de información de varios lados, de uno y otro lado y no tiene la verdad. Entonces le llovía, hermanos, imagínense, él fue a ese lugar y si usted va conmigo al versículo 19 y tomándole le trajeron ¿qué? Al Areópago diciendo, es Hechos 17, 19, ¿van conmigo? ¿Sí? Le llevaron a Pablo al Areópago, no estaba Silas, no estaba Timoteo, él iba en este caso solo. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Quién creen que le tuvo más interés en llevarle, los epicúreos o los estoicos? Iban todos, pero el mayor interés era de los estoicos. Cuando estamos hablando porque tenían interés, acuérdense de esto, tenían interés. Y dice, llegan al Areópago. ¿Qué era eso del Areópago? Hagan de cuenta que estamos nosotros en Grecia y había que subir un cerrito de 115 metros de altura, a diferencia de Grecia, de la ciudad. 115 metros de altura estaba en la parte, si estamos hablando de Atenas, estaba en la parte norte de Atenas y había que llegar ahí cruzando un río, una zona escabrosa y llegabas ahí al Areópago, Areópago, es la pronunciación, Areópago. Llegabas ahí y se reunían ahí los llamados areopagitas. Era la corte suprema. Hasta luego me da risa cómo nos mencionamos los seres humanos, ¿verdad? La corte suprema y patriarca de la ciudad. Es decir, las juntas, las reuniones, lo que tenía que ver con las decisiones de Grecia en ese tiempo era en el Areópago. Y ahí van estas personas, ya llevan a Pablo. ¿Cómo creen que lo llevarían? Pablo, ¿quieres ir? Vamos, Pablito, te invitamos. Fue contra su voluntad, hermanos, ¿sí? Lo llevan al Areópago y fíjese lo que dice el versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, atenienses, es decir, los oriundos, los de ahí, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír, ¿qué dice ahí? Algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, esto me encanta, hermano, porque ellos solitos, fíjense, lo llevaban contra su voluntad. Fíjense cómo es el Señor, lo llevaba contra su voluntad, él no iba con la intención, voy a ir al Areópago porque allá le voy a hablar a todos, no, el Señor ponía las condiciones para llevarle a un lugar público donde estaba el liderazgo para que escucharan la palabra, y eso se llama la bendición y la soberanía de Dios, moviendo las cosas a su manera para que el evangelio fuese declarado. Me encanta eso, ¿sí? Entonces fíjese, les dice, observo que sois muy religiosos. Pablo está queriendo decir, observo que ustedes son temerosos de sus dioses. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué dice esa inscripción? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense, hermanos, a veces mi hermano Averito, que sabe de estas cosas, la psicología inversa, ¿verdad? No les vengo a hablar de algo nuevo, ya ustedes ya están, ya lo tienen. Ya está, pero vengo a abundarles un poquito más de lo que ya están haciendo. ¿Qué podían decir a eso? Pues a ver, viene, nos interesa porque ya lo estamos haciendo. Algunos dirían, ese Pablo era picudo, ¿no? Era el Espíritu Santo diciéndole qué hacer. No encontró Pablo cuando llegó a Grecia un libro sagrado, hermanos. Las escrituras, no encontró nada de esto. Papiros, nada de eso para discutirlo con los judíos. Cuero, en este caso llegó y vio ese altar al Dios no conocido. Y si usted se va al versículo 24 de Hechos 17, el Dios que hizo el mundo, fíjese, cuando empieza con el Dios que hizo el mundo, a los epicúreos eso ya les empezó a sonar mal, porque era una enseñanza contraria que decía que la materia era eterna, ¿sí? ¿Está ahí va conmigo?
¿sí? Sí, y no creían en un agente creador, no, o sea, no hay agente creador. Y dice, el Dios que hizo el mundo, ahí ya empieza a pisar callos, hermanos, ¿sí? Digo, enseñanza contraria también para los estoicos, porque decían que Dios era parte de todas las cosas y por iniciativa no podía ser creador. Ahí empezó y agarró, primero les busca entrada, ya sí, aquí está el Dios no conocido, y luego ya empieza a hablar las cosas, ¿sí? Todas, y dice, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas, ¿sí? Dice 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Al decir de uno solo hizo a todos, ¿de quién está hablando? De uno solo hizo a todos los hombres. Adán, sí. Era, fíjense, cuando está diciendo uno solo hizo a todos los hombres, eso fue un golpe, hermanos. Fue un golpe para ellos, sí. En la creencia griega decía que todos los no griegos en todo el mundo conocido eran bárbaros. ¿Se acuerda para el judío cómo era el gentil y cómo le conceptuaba? ¿Sí? Algunos dicen, no todos les decían así, pero el tema es que algunos dicen, solamente se tomó eso desde que Jesús, hablando de la mujer que estaba ahí a la mesa, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Acerca de los perrillos, ¿se acuerda? Pero el tema es que para el mundo griego, todo aquel que no era griego, ellos tenían una frase y de ahí viene el concepto, o algunos dicen que de ahí viene el concepto de decir bárbaro. Ellos decían para todo aquel que no hablaba su idioma, decían ellos puro bar. Y de ahí viene el concepto de decir bárbaro. Pero en pocas palabras lo que querían decir ellos, todo aquel que no es griego es tonto, es carente de juicio, es estúpido. Entonces, tanto los judíos tenían lo suyo, ¿verdad? Y los griegos también. ¿Y uno qué culpa tiene siendo chilango, hermanos? Por acá, ¿verdad? Bueno, no éramos chilangos, ¿verdad? Pero estábamos por acá, pero estábamos en esa misma horma. Dice en el versículo 26, la parte B, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, ¿sí? Cuando habla de esto está diciendo que Dios controla el ascenso, el descenso de los reinos, de los gobernantes, de las personas, y dice, y los límites de su habitación. Cuando está diciendo eso, está diciendo, Dios determina el alcance, el dominio y el territorio de aquel que conquista y es conquistado. Es decir, Dios es creador y Dios determina los tiempos de todas las personas y de lo que están haciendo o dejan de hacer. Y todo esto, hermanos, era ahora sí que una tras otra contra el conocimiento de estas personas. Dice el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice el 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, ¿qué dice? Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho. Aquí Pablo usa una frase, fíjese, por eso le comento algo importante. Algunos dicen, o sabía mucho Pablo, ¿sí?, de la forma de pensamiento griego, o el Espíritu Santo le estaba diciendo que para el caso estaba en su boca las palabras para llegar a lo que era mucha del asunto medular de lo contrario a lo que era Jesucristo, su mensaje de salvación y las formas de pensamiento de ese tiempo. ¿Por qué? Porque eso de, porque en él vivimos y nos movemos y somos, es una frase de un poeta griego llamado Epiménides y la puso ahí en el lugar correcto. Y luego dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y esta es otra frase de un poeta llamado Arato, un poeta llamado Arato de un lugar llamado Cilia, que no sé ni dónde está, pero no me ocupé de eso. Y dice el 29, siendo pues linaje de Dios, fíjese, esta es otra, hermanos. Si usted se fija, conforme vamos entendiendo, si nos ponemos a ver en la forma de pensamiento de todos estos filósofos, Pablo no acababa de una cuando ya les estaba atestando otro golpe de carácter intelectual, siendo pues linaje de Dios. El hombre es linaje de Dios, es decir, familia descendiente de Dios. Dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué había en la Grecia? Fíjense, le dice, no debe de pensar que la divinidad es esto, oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Les está diciendo, lo que ustedes están creyendo está mal. ¿Y a quién le estaba diciendo esto, hermanos?
a los que reparten la nata para que me explique, ¿verdad? A ellos les estaba diciendo. ¿Cómo cree que se sintieron aquellos? Enojados, confrontados, interesados, ¿verdad? De todo se encontró ahí. Y como ya sabe usted, algunos, no, este de aquí no sale, ¿sí? O a este lo corremos a patadas, ¿sí? Este fue un comentario certero, en resumen, contra la idolatría, que era lo que había maximizado en la antigua Grecia, ¿sí? Hasta iba conmigo al 30, pero Dios, ahí va, esto está hermoso, hermanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí viene el salvoconducto, ahí viene el mensaje, ahí viene la verdad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, ahora, fíjense, la autoridad, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les está diciendo en el griego que cambien de dirección. No sé cuánto tiempo hayan estado haciendo esto, pero esto está mal, hay que cambiar de dirección. ¿Y cuándo tiene que ser? Dice, ahora, dice 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y ese varón se llama Jesucristo, ¿sí? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si usted y yo nos fijamos en estos versículos 30 y 31, hermanos, Pablo pasa del campo, fíjese hermano, esto es hermoso. Pablo pasa del campo de la razón natural. ¿Qué es la razón natural, hermano? La forma de pensamiento de lo que usted y yo decimos, hacemos, creemos. Pasa de la forma de pensamiento natural, ¿sí? Que se le llamaba filosofía griega, pasa de ahí entre la revelación sobrenatural. ¿Sí va conmigo? A la revelación sobrenatural en la que Dios pasa por alto esa ignorancia y presenta una verdad llamada evangelio que salva al hombre de su pecado y le lleva a la vida eterna. Y dice el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué creen? Se burlaron, se rieron de él, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Le están diciendo, como dice una sobrina mía, sí, ajá. Eso quieren decir cuando ya te oiremos acerca de esto, oír acerca de esto otra vez. Los griegos no creían en la resurrección, hermanos, no creían, pero no podía omitir Pablo dentro del kit hablar de la resurrección, porque si no hay evangelio en el cual se hable de resurrección de Cristo, no es evangelio. ¿Estamos? ¿Sí? No es evangelio. El 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Cómo fue este asunto? ¿No lo llevaron? ¿No lo encarcelaron? Bueno, ¿qué dice el 34? Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Y ese Dionisio quién era? ¿No era el señor de la tienda que yo conocí por muchos años y que iba yo a comprar cruzando la calle? Fue uno de los primeros que creyó en Grecia, uno de los hombres influyentes de carácter patriarcal de la corte de esa ciudad, llamados también Areopagitas. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí estamos, hermanos. Bueno, fíjese, de ese tal Dionisio del que estamos hablando, hay un fulano por ahí, un cristiano griego llamado Eusebio de Cesarea, dijo que Dionisio, ese tal Dionisio, fue el primer, no nada más cristiano, sí, tomó un cargo obispal, como se le llamara a algunos. A veces esos conceptos creemos que son muy de la Iglesia Católica y no, tienen su razón y están correctos, ¿sí? En Atenas, y se dice que fue una de las personas también que iba más adelante en los temas y que también en su momento también fue mártir por el Evangelio. Esa persona del que estamos hablando, Dionisio. Bueno, y luego de ahí vamos a Corinto, a ver si nos alcanza el tiempo. Sí, vamos a Corinto. ¿Cómo la ve, hermano? Sí, me voy explicando en estas cosas. Fíjese, sale Pablo de Grecia. ¿Cómo habrá salido Pablo de Grecia? Le voy a decir cómo salió, con idolitis, ¿verdad? Ídolos para todos lados. Hubo gente que creyó en él, hubo gente que no. Hay lugares donde Pablo compartió el evangelio en sus viajes misioneros y jamás regresó. Hubo algunos que sí regresó pero sabemos que como es viva palabra de Dios, en muchos lugares fue uno el que llegó a meter cuña y luego el Señor fue trayendo otras personas. Y luego llega Corinto, hermano. A mí me llama la atención.
Fíjese, estamos hablando de ciudades en las que algunos eran renuentes, en las que algunos eran más dóciles, en las que algunos había idolatría. Ahora vamos a la cuarta ciudad, en lo que es la última fase del segundo viaje misionero, y llegamos a Corinto. Fíjese, en los primeros días de Corinto Pablo estaba, fíjese, comentan, ¿qué pasaba con Pablo? Iba viajando, iba caminando, iba trabajando, y ya su salud estaba mermando, hermanos. Ya para ese tiempo dicen que su aguijón ya estaba duro con él, su aguijón en la carne. ¿Cuál era el aguijón? Pues ahí ya no nos metemos porque no hay manera, ¿verdad? Pero el tema es que era algo que le flagelaba en el tema de la salud. Había problema en su salud, estaba débil físicamente y había algo más que comentan, iba deprimido. Cuando llegó a Corinto el apóstol Pablo iba deprimido. ¿Por qué iba deprimido? No estaban sus cuates, no estaba Silas, no estaba Timoteo. Iba viajando, iba trabajando, pero fíjese, un tema de salud, un tema de que iba pues trabajando y todo lo demás, y dicen que en el caso de él, por el tema de su enfermedad, y también una tercera cosa que le podía mucho, sobre todo esto le podía, el tema del rechazo de su gente, los judíos, le podía mucho, porque tenía muy claro que aquel que no recibe al Señor Jesús en su corazón no tiene vida eterna, y eso le podía. ¿Será su gente? Obviamente. Es como, ¿se acuerdan qué está pasando con con Israel ahorita en este momento? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la guerra? ¿Qué pasa cuando dañan a un niño o a una mujer o a un hombre de nuestra nación? ¿Qué pasa con los demás? Pues ya ni modo, te tocaba y pues lo que sigue. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si agarran y gente que dañan de los mexicanos, ¿verdad? ¿A poco nos quedamos muy así, verdad? Hay algo que como que no nos deja tranquilos, ¿verdad? No quiero abundar más, no vayan a ponerse muy recelosos, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces ese tipo de cosas, mínimo esas tres situaciones a la hora de llegar y estar en Corinto pasaban con Pablo, ¿sí? Y que obviamente no le dejaban estar tan a gusto. Y hay algo importante, hermano, ¿se acuerdan de la correspondencia, cómo se manejaba? ¿Sí? ¿Cuál email usaba Pablo? ¿No? Pues no había ni email, ni había velocidad, ni había computadoras, ni había nada, y eso tardaba mucho en las cartas. Pero hay algo particular con el lugar llamado Corinto, ¿sí? Es aquí donde Pablo prolongó su actividad de evangelización por espacio de 1 año y medio, 18 meses. Hay 3 lugares, hermanos, y ahorita se los voy a mencionar, donde Pablo dio mayor énfasis en estar tiempo, bastante tiempo, y tenía sus razones. Si usted y yo nos vamos al capítulo 18, vamos a ver que en el versículo 1 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y Corinto era la capital más importante de Grecia. Él también ese lugar tenía una posición estratégica, ¿sí? Geográfica, y era un puente, hermanos. Corinto era un puente en el cual era el puente de Grecia, pues para que me explique yo, era el lugar más prolífico en el que podía hacerse comercio. También era una ciudad conceptuada Corinto como una ciudad malvada. Por eso le comento, en esta cuarta ciudad, todas las ciudades que le menciono, de estas del segundo viaje misionero, todas eran bien diferentes. Y esta que le menciono a usted, ¿por qué era una ciudad malvada? Fíjese, los griegos tenían en ese tiempo una frase para Corinto, sus vecinitos ahí cerca, te vas a hacer el corintio. Así decían los griegos de los de Corinto, te vas a hacer el corintio. Y yo leía ahí esto y a ver, ¿de qué hablan? ¿De qué leche van a hervir estos? ¿Verdad? Le están queriendo decir, vas a irte de lujurioso y de corrupto. Imagínese, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de aquellos con muchos dioses, mucha idolatría, pero esta era una ciudad corrupta. Era una ciudad conceptuada por los historiadores con un concepto, licenciosa. Una ciudad licenciosa es una ciudad que su vida era el exceso de placer y disfrute carnal. Imagínese cómo era Corinto. Había una colina, hermano, en la parte de Corinto había una colina arriba, se llamaba Acrópolis, y ahí estaba el templo de la diosa Afrodita, y ahí tenían a sus sacerdotisas. En pocas palabras, era la justificación espiritual de la prostitución para toda la ciudad. Y hermanos, ellos en su tiempo, en su momento, ¿sí? esas eran 1000 sacerdotisas, bajaban a ofrecer sus servicios a Corinto. Y al terminar su labor, al día siguiente, arriba nuevamente. Y era una actividad lasciva, ¿verdad? Era una actividad sucia y religiosa. No puedo decir pero, y religiosa, porque se sincretizaba lo religioso con el pecado mismo. ¿Hasta ahí va conmigo? Si algo no me explico, apúntelo y me pregunta al rato para hacerme bolas nuevamente, ¿verdad? Dice, versículo 2, y halló a un judío llamado, ¿qué? Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer.
Estos personitas eran hebreos, hermanos, eran de la nacionalidad, pues, y eran nativos de Asia Menor, con el entendimiento siguiente: cuando la Biblia habla del Asia, no pensemos que todo tiene que ver con ojos rasgados, hermanos. Hay con ciertas zonas que luego no del todo la especifica en la Biblia, pero que usted y yo necesitamos entender que era cierta parte del Asia Menor. Y cuando dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, era una especie de diáspora obligada. ¿Se acuerda que hemos hablado de la diáspora? La diáspora era el salir porque estaban siendo obligados por temas del cristianismo. Pero ese tal Claudio del que estamos hablando en Roma, que es el que se dice que entre los que corrió fue a Priscila y Aquila, fíjese, ese tal Claudio era llamado Claudio Suetonio. Claudio Suetonio expulsó a los judíos de Roma, pero lo que me llama la atención, hermano, de aquí es lo siguiente: los expulsó porque había tumultos ya constantes en Roma. Había muchas trifulcas allí en Roma, las originaba un tal Cresto. Y dice, y uno busca, ¿quién es Cresto en la historia? Pues tal Cresto como tal no vas a encontrar, pero dicen que fue una falla de escritura de los historiadores y quería decir Cristo. Alguien lo escribió mal y de ahí se siguieron. Pero esos tumultos, esas diferencias, y por la cual, qué casualidad, ¿a quiénes corrieron? A los cristianos. ¿Qué tenía que ver Cristo? Pues nada, pero alguien por ahí la regó y era Cristo. Y en algunos piensan que fue por un asunto de mal pronunciación y alguien lo pescó mal escuchado, mal dicho, y lo escribió un tal Cristo. Y de ahí fueron corridos, y entre ellos Priscila y Aquila, y dice el versículo 3, ¿sí? Dice, Claudio mandado de todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y luego el 3, y como era del mismo oficio, ¿qué oficio tenía entonces? Hacer tiendas, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Bueno, fíjese algo aquí importante. Dice de estas personas, hermanos, que tenían recursos. En los comentarios eran gente que no estaba con una solvencia baja. Priscila y Aquila tenían ciertos recursos y le apoyaban a Pablo, al grado tal de que Pablo, con holgura, hubo tiempos en que dejaba de hacer tiendas como un acuerdo con este matrimonio, y él se dedicaba ¿a qué? A predicar, ¿sí? Y Priscila y Aquila estaban en el tema de las tiendas, pero había tiempos en que se ponían de acuerdo y él libremente y con holgura predicaba, para hacer lo que dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga con todos los judíos de reposo, en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. A esto, si me lo permiten opinar, yo le llamo unificación en la evangelización. Ya, es unificación en la evangelización. Ya ahí ya él no está con que si van a ser judíos nada más o griegos nada más, parejo, ¿sí? Discutía con ellos. Si hablamos del tema aquí, hablando del evangelio, hermanos, Pablo está conceptuado como uno de los primeros apologistas cristianos. ¿Qué es un apologista? Aquel que defiende el evangelio contra las mentiras que no tengan que ver con él. Eso es un apologista. El apóstol Pablo fue uno de los primeros apologistas, del evangelio me refiero. Y dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado, ¿qué? Por entero a la predicación de la palabra. Lo acabo de decir. ¿Por qué estaba predicando de entero eso? ¿Por qué? Porque tenía solvencia, porque le estaban ayudando. ¿Quiénes? Priscila y Aquila, ¿sí? Le estaban ayudando, testificaba, estaba ahí duro, ¿sí? Se dice que Silas y Timoteo trajeron ofrenda, fíjense, financiera, aparentemente de la iglesia de Filipos. Vinieron estos dos discípulos, llegaron con Pablo y traían algo, con lo cual tampoco fuese una carga para Priscila y Aquila. Ellos estaban con la disposición, pero hubo una ofrenda y ahí les apoyaron. Y vamos al versículo 6, pero poniéndose, no falta siempre, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, fíjese, bueno, vamos tantito aquí. Testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿sí? Y esos judíos se le opusieron y blasfemaron estos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos. Aquí no está hablando de los pies, Dice, sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Mi pregunta es, ¿esto implicaba ya no predicar a los judíos? No. Aquí pasa un fenómeno. Ya él iba a dejar de llegar primero a las sinagogas y donde se presentara. Y eso era importante, hermanos. ¿Por qué era importante? Porque era ya un entendimiento completo de que el evangelio es para toda criatura.
para todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso nos alcanzó, ¿verdad? ¿Hasta ahí van conmigo? Sí. Responsabilidad, cuando era ese tema de sacudir la indumentaria, la ropa, y hacer esta declaración, responsabilizó a sus opositores sobre su mismo destino. ¿Sí me explico, hermanos? Les hizo responsables. Él se liberó oralmente y espiritualmente, era un hecho, él ya había cumplido su parte y él tenía que seguir más adelante, ¿sí? Les dijo, la responsabilidad del castigo divino recae sobre ustedes. Desde ahora yo no tengo culpa sobre su perdición eterna. Y eso es un argumento, hermanos, pesado, fuerte. Y el versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de un tal llamado, ¿qué? Justo. Su nombre completo en la historia es Tito Justo. Me gusta ese nombre de Tito, Tito Omar, ¿cómo sería? Tito Justo. Algunos creen, fíjese, que este era el hermano Gallo. ¿Se acuerdan? ¿Han leído del hermano Gallo? Sí. Bueno, ese Tito, ese Justo, para que me explique yo, algunos dicen que era el hermano Gallo. Él vivía, fíjense qué curioso. Él dice, ¿saben qué? Pablo se sacude su ropa y dice, yo ya me voy a los gentiles y la sinagoga está aquí. Sale y se va a la casa de Justo y era vecino de la sinagoga. Ahí está, ¿sí? ¿Cuánto tardó en ese viaje misionero? Es el viaje de Pablo misionero más cortito, ¿verdad? Y llegó ahí a la casa de Justo y dice, y Crispo el 8, un tantito arriba, saliendo de allí se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, ¿sí? Ese Justo, o ese Tito Justo era un gentil, no era judío, era un simpatizante del judaísmo, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? En su casa junto a la sinagoga, y dice el 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, era un líder. Entonces esta persona dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahí le voy, la siguiente. Crispo, estando en la sinagoga, ¿qué hizo? En su momento ya creyendo, llegó un momento en la historia, hermanos, que dejó de venir aquí para venirse para acá. ¿Y qué cree que había pasado con los demás que no aceptaron? Contentos, ¿no? Que al fin que muchos caminos conducen a Dios, ¿sí? ¿Eso decía? ¿No? Bueno, dice, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué le dijo esto el Señor? ¿Por qué? ¿No lo persiguieron? No se dice ahí que le hayan perseguido en ese momento. Fíjese, hermano, para que si usted gusta anotarlo, esta es la tercera de 6 visiones que Dios le dio al apóstol Pablo. Esta es la tercera de 6 visiones, ¿sí? Pablo estaba triste por la decisión de los judíos, ya se lo había mencionado, de no aceptar a Jesús, pero también estaba triste y tenía temor porque no sabía qué iba a pasar ahora, porque se estaba emocionalmente desligando de los judíos, hermanos, de su nación por el tema del evangelio, y eso no era cualquier cosa para alguien que había sido fariseo de fariseos. No era sencillo, ¿sí? Juan Crisóstomo, un teólogo cristiano, patriarca de Constantinopla, dijo lo siguiente, el peor de todos los peligros es la incredulidad y la oposición de los judíos y gentiles. El peor peligro, porque es tu gente que deja de ser tu gente por lo que tú crees y por lo cual los apóstoles decidían mejor morir que decir otra cosa diferente porque se trataba de la mera verdad, ¿sí? Hasta ahí va. 10, porque yo estoy contigo, le dijo el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjese algo interesante aquí, cuando el Señor le está diciendo a Pablo, ¿ya ves qué, Pablo? Yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente, ni pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero sí le pusieron la mano luego, ¿no? ¿Sí o no? Más adelante, ¿sí? Porque yo tengo mucho pueblo, ¿qué dice? ¿De qué está hablando aquí? Esto es para esta ciudad de la que estamos hablando. La de otra ciudad es otro asunto, ¿sí estamos? Para esa ciudad iba a ser así. ¿Por qué le está diciendo eso a él? Él le está diciendo que eso iba a pasar, tenía que ver con esa ciudad, pero también le está diciendo, ¿sabes qué? Tanto aquellos que ya se convirtieron como los que se van a convertir, ese es mi pueblo. Está hablando de lo que ya estaba pasando, de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, pero de lo que todavía no pasaba y que tenía que ver con esa ciudad. Bendito sea el Señor, porque cuando algo hace, lo hace bien y no piensa no nada más en un pasado, en un presente. También hablamos de un futuro. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Cuántos ya se durmieron? ¿No? ¿Seguros? Bueno, dice el 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses.
enseñándoles la palabra de Dios. Entonces le pusieron sus velitas del pastel del Elizondo ese día, porque definitivamente cumplió años por ahí, ¿no? Bueno, fíjese, cuando hablamos de los viajes misioneros de Pablo, los 3 más largos viajes misioneros de Pablo, el más largo fue en Éfeso, que fue 3 años. El viaje de menos tiempo comparativamente, que fue de 2 años, fue el estar en Roma, y luego de año y medio en Corinto. ¿Iban conmigo? Sí, son los más largos. Pero dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, ese tal procónsul, algo que me llamaba la atención. Usted sabe que todos esos países los tenía, ¿quién los gobernaba? Roma. Y Julio César tenía una estrategia militar muy particular, hermanos. A los pueblos donde sabía que podía haber levantamientos civiles, enviaba cierto tipo de personas. En donde había ciudades que la iglesia estaba tranquila y que cada quien tenía su religión, se respetaba y no había alborotos, llamaba y enviaba ¿qué? Procónsules. En la iglesia de Corinto era una iglesia, en la ciudad de Corinto era una ciudad depravada, ¿sí? Pero no había ese peligro. A entendimiento de Julio César, entonces ahí estaban los procónsules, y una de esas ciudades llamada Corinto estaba ese tal Galión, ¿sí? Y esto, estamos hablando, para esto ya habían pasado 52 años desde que Jesús nació y está pasando todo esto, ¿sí? Y fíjense, hermanos, dice, los judíos se levantaron de común acuerdo, ¿qué dice? Contra Pablo, y le llevaron al tribunal. A veces pienso, Pablo, por la causa del Señor lo traían como pelotita, hermanos, ¿verdad? Y fíjese, cuando hablamos de que fueron llevados al tribunal, y cuando hablamos de Corinto, el tribunal donde llevaban a aquellas personas para comparecer, fíjese, hermano, era una especie de plataforma hecha de piedra, ¿sí? Entonces llevaban a aquellos que los iban a juzgar y los llevaban a una parte altita adentro, había como un mercado, y el área, hagan de cuenta que era como el Zócalo de el Zócalo de la ciudad, ¿no? No el de 4 Caminos, y el área de presidencia, ¿sí? Y había un área de mercado, y había un área así altita, y ahí en esa parte comparecían o presentaban a aquellos que estaban acusados. Era una plataforma entonces de piedra, y ahí presentaron ahí a Pablo, y diciéndole, persuade a los hombres de honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Qué dice ahí el 16? Los echó del tribunal. Bueno, ¿por qué los echó? ¿Por qué? Ok, no nos basta el tema de que es una problemática de ustedes y yo no le entro, ¿sí? ¿Por qué no dejó que avanzara más? La razón, fíjese, la religión oficial a la fecha era el judaísmo, hasta ahí va conmigo, de los judíos. Pero Galión no quiso participar en esos asuntos, ¿sí? Él tenía el conocimiento de que el cristianismo iba creciendo, algo estaba pasando, ni se echa de enemigos a unos o a otros. ¿Qué pasa? ¿Quién representaba a Pablo? ¿Al cristianismo? ¿Quién representaba a todos aquellos que estaban llevándolo? ¿Los judíos? ¿Qué pasaba si él tomaba decisión por uno? Generaba problemas con el otro. Y esa persona de la que estamos hablando estaba en ese momento representando al gobierno romano en una ciudad donde había ¿qué? Paz. ¿Qué tenía que hacer? Lo que decidió por su interés era lo más conveniente. ¿Sí me explico? ¿Ahí va conmigo? Bueno, sí. Entonces, algo que le llamaban ellos en ese tiempo un juicio sumario no se realizó, y en pocas palabras que los despacha. Y el 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. ¿A quién golpearon ellos? Esa persona, Sóstenes, era un judío principal, ¿sí? Fíjense, como no hubo manera de manejar las cosas y Pablo no fue acusado, condenado, ¿sí? Si hablamos de ese Sóstenes, si usted se va a 1 Corintios 1:1, usted va a encontrar ese hermano, ese Sóstenes, el que estábamos hablando que era un principal de la sinagoga, también se convirtió, ¿verdad? Algunos dicen, ¿por qué? También se convirtió él, ¿sí? Pero fíjese, pero a Galión nada se le daba de ello. Es decir, cuando hablamos ya de Galión y sus decisiones, no se opuso a esa golpiza que le dieron a Sóstenes, porque dentro de su corazón él odiaba a los judíos y Sóstenes era un judío. Pues duro con él, arréglense ustedes, yo ya me deslindé, y él lo hizo de esa manera. Y fíjense,
Ya me dieron las 12:12, hermanos, ya tenemos que acabar. Bueno, esta historia continuará, ¿verdad? ¿Sí? Yo le invito, hermano, mucho, démosle otra leidita a los que podamos a los hechos, ¿sí? Acuérdese de algo, es lo que nos habla, gracias, de la primera iglesia. Y aprendamos de un Pablo, ¿verdad? ¿Cómo murió Pablo? ¿Se acuerda? Martirizado, pastor. Pues sí, pero ¿cómo? Se dice, ¿en dónde está escrito eso? Bueno, en la Biblia no, pero se dice que murió decapitado, ¿verdad? Que al final de cuentas fue otro mártir más. Que el Señor dijera, Omar, vas a morir por mi evangelio. ¿Yo qué debo de decir? Amén, Señor, envía a César, ¿verdad? Envía a Porfirio, envía a Jorge, no sé. ¿Qué pensamiento había en todas estas personas que estaban sirviendo al Señor? Que estaban pasando por persecuciones, por golpizas, por amenazas, por naufragios, mordidas de animal y lo que usted quiera llamar. ¿Qué movía a esas personas, hermano? Lo que en la teoría, escúcheme esto, que no debe de ser teoría, es lo que me mueve a mí, me debe de mover a mí, para que todos los días busque al Señor con todo mi corazón, mi alma, mi mente, con todas mis fuerzas. Y si el Señor demandase de mi vida en algún momento, escúcheme esto, si no captásemos todo lo demás, pero que esto lo entendiéramos, sería grande ganancia. Yo, para el amado de mi corazón, si el Señor decidiera que yo muriese por Él, yo no debo de chistar, jamás debo de decirle al Señor, como le he dicho más de una ocasión, un no. Y el ejemplo aquí está que si se puede, se puede. Y se podrá porque queremos ser muy buenos o muy mártires en dado momento. Si no es el Espíritu Santo de Dios, lo primero en una amenaza de esas, pega carrera. ¿Cómo? Yo no. Que lleven al copastor, que el fin o a ver a quién, pero yo no. Pero cuando es el Señor, hermano, y Él demandase de algo de nosotros fuerte, nuestro M aquí debe de ser. ¿Sabe cuándo termina el M aquí del cristiano? Hasta que el Señor nos lleva a su presencia. El último segundo de vida del cristiano debe de ser, escúcheme esto, un M aquí. M aquí. ¿Sabe qué hizo un domingo? Un hermano domingo. Usted no sabe esto, se lo voy a compartir. Bueno, aquí están la familia. ¿Sabe qué hizo el hermano domingo en las últimas horas de su vida? Algo que hicieron y que le comenté hace rato, alborotó al mundo en el hospital. Sí. Y aunque digan pocos amenes, pero es la de ahí. El cristiano está para eso. Fuimos diseñados para eso. Si nuestro está mal, está trunco. Y vivimos una vida como aquellos que hemos juzgado, religiosos. ¿Cuántos de nosotros no somos religiosos y somos verdaderos cristianos? Cierre sus ojos así como está, por favor. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias. Tú eres digno de toda la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, que el fin de todo el discurso oído el día de hoy es que apartemos nuestro corazón del mal por medio de tu Espíritu Santo y guardemos tus mandamientos. Esto es el todo de aposento alto. Ayúdanos para eso, Señor. Humíllanos y perdónanos en lo que te fallamos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, que nunca dejará de ser agradable y perfecta. Te damos gloria, te honramos con todo nuestro corazón, y cuando el momento llegue de irnos, Señor, guardes a mis hermanos que van, quedes con los que quedamos y que tu nombre sea glorificado, que tu amor, la gracia de tu Hijo Jesús, tu amor y tu Hijo Jesús y la participación de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén. Me dicen, hermanos, que hay talento